discursos fundacionales de la nación y espacios de comprensión homogéneos, luego de algunos debates, los textos de autores como José Manuel Restrepo Vélez, José Manuel Grot o José María Samper, producidos a lo largo del siglo XIX y en los que se inscribe el origen de la historiografía colombiana, marcaron una periodización según la cual la independencia habría sido un punto de ruptura para la configuración de una nación blanca, católica, hispana y de lengua general castellana. A inicios del siglo XX, aún bajo la influencia de algunas estructuras coloniales, en un contexto latinoamericano de guerras interestatales para definir territorios y de luchas entre las élites regionales dentro de los países para obtener el poder, se habrían definido una historia patria de héroes de bronce, unas pautas estilísticas y unas periodizaciones que afectarían para siempre la escritura y la enseñanza de la historia. La desmitificación de los hitos de la independencia ha constituido una tendencia editorial desde que a inicios de los años 90 del siglo XX, Alfonso Múnera Cabadía, influido por la Escuela de las Subalternidades en Estados Unidos, desmontara 3 mitos historiográficos sobre Cartagena de Indias. Primero, que la heroica era una ciudad eminentemente hispánica. Segundo, que la independencia de la ciudad se le debía exclusivamente a los criollos. Y tercero, que la independencia de la Nueva Granada había comenzado en Santa Fe con los eventos del 20 de julio. Hoy en la historia detrás de los libros reseñamos la obra más reciente sobre el replanteamiento historiográfico de los mitos fundacionales de la República. 7 mitos de la independencia de la Nueva Granada, 1810-1819. Imágenes, imaginarios y politización de la historia, del historiador Hernán Rodríguez Vargas y publicado por la editorial de la Universidad Javeriana. Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia y docente universitaria que reseña investigaciones por Internet. Mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Nos sentimos muy complacidos de volver a verlos. Recuerden que ahora contamos con nuevos espacios de interacción en Facebook, Instagram, X y Spotify. Así que los invitamos a seguir nuestras redes, de las que les dejamos enlace en la cajita de descripción. Bienvenidos. Hernán Rodríguez Vargas es doctor en Historia Contemporánea de la Università degli Studi di Salerno. Ha realizado sus estudios postdoctorales en el Instituto Italiano para los Estudios Históricos Benedetto Croce de la ciudad de Nápoles. Actualmente es investigador becario del Instituto para los Estudios Avanzados de Madrid, MIAS, y de la Università degli Studi di Salerno. Su trabajo de investigación se concentra principalmente en algunos de los más importantes espacios de construcción nacional decimonónicos del mundo atlántico, dentro de los cuales jugaron un papel fundamental tanto las guerras y los conflictos civiles como la producción, difusión y circulación de imágenes. Además, hace parte de un magnífico proyecto de divulgación de la historia y el patrimonio llamado Historia Par, que les recomendamos conocer y del que les dejamos enlace en la cajita de descripción. El libro que reseñamos hoy tiene como referente a los 7 mitos de la conquista de Matthew Restall, para describir, comprender y explicar los procesos a través de los cuales imaginamos aquello que imaginamos, gracias a que vemos aquello que vemos y leemos aquello que leemos. Conozcamos a Hernán Rodríguez Vargas, autor del libro, quien nos explica esta influencia. Hola Mabel, un saludo para ti y para todas las personas que nos siguen a través de la historia detrás de los libros. Bueno, con relación a la inspiración que tomo del libro de Matthew Restall, hay 2 cosas importantes para decir. La primera es que, bueno, en el libro de Restall se habla de los 7 mitos de la conquista. Se usa el artículo los 7 mitos. Yo en el texto 7 mitos de la independencia he querido prescindir del artículo por una razón muy simple, y es que yo he elegido 7 de los múltiples, de los numerosos mitos que pueden existir, que existen a propósito de la independencia, de lo que hoy es Colombia, pero que configura una geografía muy, muy amplia de lo que entonces se conocía como la Nueva Granada. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con lo que significa la investigación historiográfica y la comunicación histórica. Es decir, que se trata de un esfuerzo por hacer que la calidad de la investigación esté también a la altura de la
calidad de la comunicación, de la capacidad de comunicación del libro. En ese sentido, entonces, me inspiro también en Matthew Restall por la capacidad comunicativa y pedagógica que tiene el libro. Sobre todo porque, bueno, aquí hay también otra inspiración y es del filósofo Wittgenstein, que en uno de sus aforismos decía que la tarea del filósofo es pararse del lado del error y conducirlo hacia la verdad. Yo creo que esa también es la misión, un poco a nivel pedagógico, justamente, que tenemos las historiadoras y los historiadores. Es decir, que no es una casualidad que muchísimas publicaciones en todo el mundo tengan que ver justamente con seleccionar mitos, identificar mitos y desarmarlos o revelarlos o desvelarlos, los verbos que puedo utilizar son múltiples, para luego tratar de conducir el relato o ir de esa construcción ficticia, parcialmente verdadera, mistificante, hacia una construcción un poco más crítica de los problemas históricos que realmente están dentro y fuera de los mitos, ¿no? Es decir, no es tanto, fíjense un poco que la idea es decir, pararse del lado del error y conducirlo hacia la verdad. No es reemplazar un mito por otra verdad o un mito capaz por otro mito, sino es hacer el esfuerzo crítico de conducir hacia la verdad. Es decir, en ese sentido también es profundamente pedagógico. Esa es como mi doble respuesta al por qué la inspiración en el maravilloso texto de Matthew Restall y obviamente también como un gesto de admiración por su trabajo historiográfico. Hernán Rodríguez Vargas nos cuenta a continuación los criterios bajo los cuales seleccionó los 7 mitos de la independencia que condensa en su libro. El de los héroes de la patria, el de la poca participación de la mujer, el de la homogeneidad y la completud en el periodo de estudio, el de la ciudadanía, el del Edén nacional, el de la iglesia despolitizada y el de la consumación del pasado. Bueno, ¿por qué escogí los mitos que escogí? Y voy a contar un poquito acerca de cada uno de ellos. La elección es porque detrás de cada uno hay un gran trabajo historiográfico. Esto yo lo digo en el libro. Yo lo que hago es identificar un objeto de estudio que ha sido poco estudiado en cierta medida y que pertenece justamente a mi trabajo de doctorado, que lo realicé entre 2016 y 2020 en la Universidad de Salerno. Y bueno, es un poco lo que estoy dedicando mi vida, que es a la cuestión iconográfica, ¿no? Es decir, a ver cómo las imágenes concentran experiencias históricas, construyen imaginarios y funcionan como potentes mecanismos de politización. Y en esto también de politización de la historia. La cuestión importante es que desde el inicio las imágenes jugaron un papel fundamental junto con los discursos para configurar los mitos. Es decir, en muchas ocasiones se ha pensado que los mitos los construyen o los han construido los historiadores a posteriori al servicio de un determinado relato, que es el que conocemos un poco como relato oficial. Pero en realidad lo que vamos a ver un poco en el texto es que esos mitos se construyen en la misma medida en que se va construyendo el proceso de independencia. En la misma medida en que se van haciendo las repúblicas, se va haciendo el esfuerzo por configurar una idea o una serie de ideas de nación que compiten entre ellas, pero que, bueno, se van a ir decantando por unas formas y eso también va a ser parte del proceso histórico. Entonces los que yo elijo son los más emblemáticos, los que detrás tienen un trabajo de muchas historiadoras y de muchos historiadores y que yo pongo en relación con la cuestión central, que es la relación entre imágenes e imaginarios, entre circulación de las ideas a través de las imágenes y cómo en ellas se llegan a condensar una serie de ideas que creemos ciertas, pero que cuando las miramos con detalle,
pues, como decía hace un momento, podemos revelarlas o como parcialmente ciertas o como incluso completamente falsas. Y en este contexto, entonces, se focaliza la selección. Y cuando digo que no hay, es decir, que los mitos pueden ser mucho más, pues también es una provocación y una invitación a que investigadoras e investigadores del futuro pues puedan continuar adelante en este camino de desmitificación del fenómeno histórico de la independencia, pero también de otros fenómenos históricos que hacen parte de los siglos, de toda la contemporaneidad, ¿no? Es decir, del desarrollo de los siglos XIX y XX y que llegan justamente hasta nuestros días. Esto también porque, bueno, justamente vemos cómo todavía hoy en día, cuando hablamos de un movimiento político o de una ideología política como aquella que se autobautiza como bolivariana, pues lo que hay es todo un ejercicio de politización de la historia. El gesto de mandar traer la espada de Bolívar en un determinado momento está cargado de politización de la historia. Y justamente este libro ofrece herramientas para analizar del mejor modo esos usos que ya desde la independencia se estaban realizando. La selección entonces, el primero es uno de los más evidentes, que es el de la construcción de la nación como la construcción de un puñado de héroes, ¿no? Es decir, de una serie de protagonistas emblemáticos donde su forma de permanecer en el tiempo lo que hace es oscurecer otra serie de protagonistas en términos tanto de clase como de género, como incluso en términos étnicos. Y esto justamente se conecta con el segundo mito, que es el de la poca participación de la mujer, sobre el cual muchísimas historiadoras han venido haciendo un trabajo extraordinario. En ese caso, lo que hago es ver qué pasa en términos iconográficos, qué tipo de ideas se configuran a propósito de la relación entre las mujeres y la independencia. El tercer mito tiene que ver justamente con la idea de la homogeneidad y de la completitud, en el sentido en que, así como se imagina que la conquista fue completa y homogénea, estamos equivocados en imaginarlo así, y eso lo demuestra Matthew Restad justamente, también pasa lo mismo con la independencia, es decir, que hay una especie de ideas a propósito de que una vez que se realizó la independencia, el proceso se completa, ¿no? Es decir, se cierra muy rápidamente y en realidad justamente lo que tenemos es tanto una serie de tensiones políticas, una serie de nuevas desigualdades sociales, como también una serie de tensiones que justamente van a llevar a guerras civiles, que son un poco también las que se estudian y las que conocemos. Como vemos, el libro va conectando unos mitos con los otros, porque el que sigue a este es el de los ciudadanos sin ciudadanía, que tiene que ver justamente con la relación entre representación y participación política, ¿no? Justamente cuando tenemos unos protagonistas, cuando tenemos una cierta idea de que una vez que se ha realizado la independencia, todos fueron libres y todas fueron libres, lo que se está ocultando justamente son las contradicciones que hubo durante el proceso de independencia y a lo largo del siglo XIX. Entonces, la idea es ver en qué consisten esas falsas equivalencias. Por ejemplo, la idea de ser independientes, que no es necesariamente igual a la idea de ser libres, o que la idea de ser independientes no es necesariamente igual a la idea de que haya justicia, que son justamente elementos que hacen parte del famoso discurso oficial o de lo que podríamos llamar, por ejemplo, con Hobsbawm, la invención de nuestra tradición. Luego tenemos el quinto mito que tiene que ver con la construcción social
del paisaje. A este lo he llamado un paraíso habitado por los demonios, el paraíso del Edén nacional. Y es examinar con justamente la idea del paisaje, que todavía hoy está muy presente y sobre el cual todavía hoy nos sentimos muy orgullosos, hace parte también de fenómenos de politización que pueden ser historizados y analizados justamente a partir del análisis de la cultura visual. Luego tenemos otro mito, que es el sexto, que tiene que ver con la relación entre el altar y el trono. Es decir, la relación entre la esfera religiosa y la esfera política. Este es un mito que toca un punto muy sensible a nivel de la historiografía atlántica, porque también de manera equivocada se ha creído, por ejemplo, que después de la Revolución Francesa ha habido una completa separación entre Estado e Iglesia, entre Estado y religión, cuando en realidad lo que tenemos son tensiones dialécticas mucho más complejas, en la medida en que, por un lado, los estados y las formas de configuración nacionales, en formas monárquicas, como en Europa, en formas imperiales o en formas republicanas, como en América, están llenas de rituales, de liturgias y de dogmas políticos. Y eso significa entonces que la esfera religiosa, que si bien una separación entre Estado y religión, esa separación no es necesariamente igual a una separación entre Estado y religiosidad. Esa es una manera un poco de sintetizarlo por un lado. Y por otro, la idea de ver cuál fue la participación de la iglesia, del clero, dentro de los procesos de independencia. Porque así como hubo sermones a favor de la república, hubo sermones a favor de la monarquía. Y esto también va a seguir adelante en términos de ir viendo cuál es la relación entre iglesia, discurso religioso y política. Y finalmente, el último es uno que todavía es para mí una tarea pendiente, es decir, en el sentido en que es una cuestión que me inquieta mucho y sobre la cual estoy todavía trabajando, que es la relación entre hechos e interpretaciones. Es decir, el mito de la consumación del pasado. La idea que recorre todos los mitos es justamente y consiste justamente en ver por qué el pasado no pasa, por qué continuamente se reinterpreta, por qué continuamente se le llama en un determinado momento, por qué una determinada discusión que se creía olvidada se retoma en otro determinado momento, cobra vida, se politiza y luego vuelve a ser protagonista dentro de un determinado momento histórico. ¿No? De aquí que justamente con el epílogo haya decidido cerrar con la relación entre mitos, monumentos e historia diversa, porque todos estos mitos también se concentran en una experiencia colectiva del espacio que está ahí, en nuestros monumentos, que aunque muchas veces creemos pasar de largo, en realidad están ahí diciéndonos que ese pasado se puede reactivar en cualquier momento, como por ejemplo los casos más emblemáticos son en los momentos iconoclastas, cuando determinados monumentos se derrumban o cuando son atacados o cuando se vuelven a representar o cuando se vuelven a vitalizar como símbolos políticos. Una de las imágenes que quisiera compartir, como también como invitación, es la fotografía sobre el monumento ecuestre en Bucaramanga durante unas manifestaciones, ¿no? Que iconográficamente está cargada simbólicamente y que nos manda un mensaje que une un acontecimiento presente con un acontecimiento pasado. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo.
Estos son los 5 aportes del libro Siete mitos de la independencia de la Nueva Granada 1810-1819, imágenes, imaginarios y politización de la historia, del historiador Hernán Rodríguez Vargas y publicado por la editorial de la Universidad Javeriana. Con un énfasis muy interesante en fuentes iconográficas como los retratos, los cuadros y las fotografías, en fuentes numismáticas como las monedas y los billetes, o en fuentes audiovisuales como las series y películas, Hernán Rodríguez Vargas establece un puente entre los académicos y el público general para hacer un análisis de las representaciones y los discursos que arrojan un sinnúmero de fuentes primarias a las que analiza con la ayuda de la historiografía reciente. La obra rastrea los orígenes de los mitos sobre la independencia y su función a lo largo del tiempo, y demuestra que son cambiantes, le pertenecen al tiempo, se actualizan, se yuxtaponen, configuran entramados y se olvidan. La principal virtud de este trabajo, y que lo articula a la tendencia editorial del replanteamiento historiográfico sobre la independencia, es el decidido interés de su autor de recuperar para la historia a los actores subalternos, invisibilizados tradicionalmente para el periodo, como las mujeres, los afrocolombianos y los indígenas. De allí la existencia de un apartado sobre el héroe afrodescendiente, la gran participación de las mujeres, que retoma en varios capítulos, y la historia de los ciudadanos sin ciudadanía. Este libro supone un gran aporte para los colombianos, no solo por su objetivo de identificar mitos y de construirlos, sino porque constituye un ejercicio a medio camino entre el ensayo académico y la divulgación histórica, que lo inscribe en la historia pública y lo convierte en un potencial insumo pedagógico para incorporar, a través de los docentes lectores, nuevas narrativas a la enseñanza de la historia. Escuchemos ahora los valores agregados que aporta el autor. Sí, la utilidad del libro en el contexto tanto universitario como en el contexto escolar. Esta es la vocación del libro. Yo lo escribí pensando en los que una vez fueron mis estudiantes de colegio, cuando yo fui profesor entre 2013 y 2014, 2 años preciosos de mi vida, en donde tuve la oportunidad de enseñar historia en un colegio distrital en Ciudad Bolívar, y donde justamente nace la idea misma del libro, ¿no? Es decir, de cuán útil es explicar a través de lo que se cree, por cierto, determinados fenómenos históricos. Y esto es válido tanto para la educación de bachillerato como para la educación universitaria. Es decir, que tiene diferentes o que puede llegar a tener diferentes funciones. En términos escolásticos, funciona muy bien a nivel, es decir, para bachillerato, funciona muy bien a nivel pedagógico, ir tratando, ir trabajando a través de mitos. A nivel universitario, tanto para aquellos que estudian historia como para aquellos que no la estudian, pero que justamente toman alguna electiva, se quieren informar. Es decir, la vocación del libro es también para el grande público, y en el caso justamente de las historiadoras y los historiadores de profesión, es también el uso de ver, profundizar, ¿no? En el caso específico, sobre la materia y sobre el objeto de estudio, que en este caso son las imágenes. Es decir, que el libro está pensado, está diseñado para dialogar con diferentes tipos de público, como ha sido hasta ahora. Y bueno, digamos que esa es está dando resultados positivos, lo cual me tiene muy, muy contento. Y bueno, esa es como la respuesta que te puedo dar a propósito de la relación del libro con el público, tanto escolar como universitario, pero también con el gran público. Esperamos que esta reseña haya sido de su interés. 7 mitos de la independencia de la Nueva Granada, 1810-1819, imágenes, imaginarios y politización de la historia, del historiador Hernán Rodríguez Vargas, y publicado por la editorial de la Universidad Javeriana, puede ser adquirido en las principales librerías del país, especialmente en la tienda Javeriana. Les dejamos enlace al punto de compra en la cajita de descripción. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, X, TikTok y Spotify.
En el caso de Spotify, encuentran nuestro histórico disponible en dicha plataforma y desde este año las versiones completas de nuestras entrevistas con los autores. Los invitamos a escuchar el videoblog 117 de la historia detrás de los libros en nuestra cuenta de Spotify. Nos encuentran con el nombre completo del canal. Y en YouTube los invitamos a continuar visualizando las más de 100 reseñas de nuestro proyecto, que se encuentran agrupadas en las listas de reproducción: historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia indiana o colonial, historia política, siglos XX a XXI, memoria histórica, biblioteca Collect del Caribe, historia del delito, historia para público infantil y de la biblioteca del 19 al canal de YouTube. Apóyennos en nuestras diferentes redes con sus likes y comentarios. Compartan nuestros videos con sus colegas y estudiantes y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos la próxima semana con otra reseña de un libro de investigación histórica. Y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Mil gracias por acompañarnos hasta el final de esta reseña. Recuerden que los queremos mucho. Un besito. Chao, chao.